Durante 2 décadas, una mujer dormía en silencio. Era la esposa de un millonario, atrapada en un profundo coma. La vida parecía haberse detenido en su habitación estéril. Nadie imaginaba que volvería a despertar, hasta que un niño inocente, con un tambor en sus manos, cambió el destino. Lo imposible estaba a punto de suceder. El amanecer teñía de naranja los ventanales del hospital. El aire frío se colaba por los pasillos silenciosos. Ana, la encargada de la limpieza, caminaba con paso cansado, cargando su carrito lleno de baldes y trapos. Aquella mañana no tenía con quién dejar a su hijo. Daniel, de apenas 7 años, la acompañaba aferrado a su mano. En su pecho colgaba un pequeño tambor de juguete. Gastado por el tiempo, Ana suspiró, pidiéndole que se quedara tranquilo mientras ella cumplía con su labor. El hospital parecía dormido, solo roto por murmullos y el eco de pasos. La jornada apenas comenzaba. Sin saberlo, ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. El mediodía caía con un sol intenso que iluminaba los cristales del hospital. Ana avanzaba de sala en sala, limpiando con paciencia los pisos brillantes. Daniel la seguía en silencio, hasta que ella, con un gesto tierno, le pidió quedarse sentado cerca de una puerta. «No te muevas, hijo, regreso en unos minutos», le susurró. El niño asintió con obediencia, pero su curiosidad brillaba en los ojos. Frente a él estaba la habitación más silenciosa de todas, donde reposaba Elena, la esposa del millonario Julián. Llevaba 20 años conectada a máquinas, con el rostro pálido y sereno. Daniel se colgó el tambor al cuello, y sin pensarlo, empezó a golpear suavemente con sus pequeñas manos. El sonido del tambor retumbaba en la habitación blanca, un ritmo irregular, inocente, pero lleno de vida. Las notas se mezclaban con el pitido constante de las máquinas médicas. Daniel reía en voz baja, disfrutando de su juego. Afuera, una enfermera llamada Laura escuchó el eco del tambor y frunció el ceño. «¿Qué hace un niño aquí?», murmuró mientras se acercaba. Al abrir la puerta, la vio tocando con inocencia frente a la cama de Elena. Iba a reprenderlo, pero algo la detuvo. El rostro inmóvil de la mujer había mostrado un leve temblor en los labios. Laura parpadeó, incrédula. ¿Acaso lo había imaginado? La enfermera Laura se aproximó a la cama con el corazón acelerado. Observó atentamente el rostro de Elena. Allí, en medio de la quietud, vio un parpadeo débil, casi imperceptible. Se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito de sorpresa. «No puede ser», murmuró en voz baja. Giró hacia Daniel, que seguía tocando su tambor sin entender nada. La música infantil, repetitiva y torpe, parecía despertar algo en la mujer dormida. Laura salió corriendo por el pasillo. Sus pasos resonaban mientras buscaba al doctor Ramírez. Sabía que lo que había presenciado podía ser un milagro. La tarde avanzaba, y los rayos del sol pintaban de dorado los pasillos. El doctor Ramírez entró a la habitación, seguido por Laura. Su mirada era escéptica, acostumbrada a falsas alarmas. Sin embargo, cuando Daniel golpeó nuevamente su tambor, los monitores registraron un cambio en las ondas cerebrales. El doctor se inclinó sobre la paciente. «Imposible», murmuró con asombro. Los labios de Elena se movieron, apenas perceptibles. Una lágrima rodó por la mejilla de Laura, que no podía creer lo que veía. Daniel seguía tocando, ajeno a todo, sin saber que estaba despertando un corazón dormido durante 20 años. La noche cayó sobre la ciudad. Las luces artificiales iluminaban la habitación de Elena. Ana regresó apresurada. Buscando a su hijo, lo encontró dentro de la sala, rodeado por médicos y enfermeras. «Daniel, ¿qué haces aquí?», exclamó con nervios, pero el doctor Ramírez la detuvo, con un gesto solemne. «Señora, su hijo está logrando lo que la ciencia no pudo». Ana quedó petrificada, sin comprender. Miró a Elena y la vio agitar los dedos con torpeza. La mujer en coma parecía querer regresar. El tambor seguía sonando, el milagro estaba en marcha. El hospital entero parecía contener la respiración. Médicos, enfermeras y curiosos se agolpaban frente a la puerta. Todos querían presenciar aquel instante irrepetible. Julián, el millonario esposo de Elena, llegó apresurado, con el rostro desencajado. Al entrar, se quedó paralizado al ver a su esposa mover lentamente la cabeza. 20 años de espera, 20 años de soledad y lágrimas. Su voz tembló cuando pronunció «Elena». Daniel, inocente, continuaba marcando un compás simple con su tambor. La música de un niño había tocado lo más profundo del alma dormida. La madrugada era fría y silenciosa,
Solo se escuchaba el golpeteo rítmico del tambor. Elena abrió los ojos por primera vez en 2 décadas. Su mirada se movió con dificultad, buscando entre sombras. Julián cayó de rodillas junto a su cama, tomado por la emoción. Ana lloraba en silencio, abrazando a su hijo. El doctor Ramírez observaba sin palabras. La ciencia no podía explicarlo, pero la vida estaba regresando. Elena trató de articular un sonido, un susurro apenas audible. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con debilidad. Julián sollozó, incapaz de responder. El nuevo día amaneció con un sol radiante. La noticia se esparció como fuego por la ciudad. Los medios de comunicación llegaron al hospital, ansiosos por registrar el milagro. Daniel se escondía detrás de su madre, incómodo con tantas cámaras. Julián, aún con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Ana. «Gracias a tu hijo, mi esposa vive», dijo con solemnidad. Ana bajó la mirada, humilde, sin saber qué contestar. La historia conmovía a todos, pero para ella, lo más importante era ver a su pequeño feliz, tocando su tambor con inocencia. La recuperación de Elena fue lenta pero constante. Cada mañana la luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro pálido que volvía a sonreír. Daniel solía visitarla con su tambor, tocando melodías torpes pero alegres. Julián permanecía siempre a su lado, sosteniéndole la mano. Ana, aunque seguía trabajando como limpiadora, era ahora tratada con respeto por todos en el hospital. Lo que antes eran pasillos de indiferencia, se habían convertido en testigos de esperanza. La vida había demostrado que incluso en la fragilidad, podían surgir milagros. Al caer la tarde, Elena pidió hablar a solas con Ana. La habitación estaba iluminada por una tenue luz anaranjada. «Gracias por traer a tu hijo aquel día», susurró con ternura. Ana negó con la cabeza. «Yo no hice nada, señora. Fue Daniel, su inocencia, su tambor». Elena sonrió débilmente. «No, fue el amor que llevas en ti, y que le diste a él. Eso me devolvió la vida». Ambas mujeres se tomaron de las manos, comprendiendo que aquel lazo trascendía clases sociales o diferencias. Un vínculo invisible las unía para siempre. La noche se llenó de estrellas brillantes sobre el hospital. En la azotea, Daniel tocaba su tambor mientras Julián lo observaba en silencio. El millonario comprendió que la vida no estaba en la riqueza acumulada, sino en los instantes que no se podían comprar. Se arrodilló frente al niño y lo abrazó con fuerza. «Me devolviste lo más valioso que tenía», le dijo con lágrimas. Luego miró a Ana, con decisión en la mirada. «Quiero asegurarle un futuro a tu hijo. Desde hoy me encargaré de sus estudios hasta que sea un hombre de bien». Ana quedó sin palabras. Con los ojos húmedos, sintió que su lucha diaria había valido la pena. En ese tambor golpeado con manos inocentes, había nacido un milagro que nadie olvidaría jamás. Julián sonrió, sabiendo que no había mejor manera de honrar el milagro que había cambiado sus vidas para siempre. La vida es frágil, pero también es capaz de sorprendernos cuando menos lo esperamos. El amor y la inocencia de un niño lograron lo que la ciencia había dado por imposible. Un tambor sencillo y humilde se convirtió en puente entre la vida y la esperanza. Elena despertó no solo del coma, sino también de un largo silencio. Julián comprendió que la verdadera riqueza no está en los bienes, sino en los momentos compartidos, en la gratitud y en el amor sincero. Ana y Daniel demostraron que los milagros nacen de lo más puro, y que un corazón humilde puede cambiar el destino de todos.